Voy a comenzar compartiendo con ustedes tres afirmaciones cortitas, una por una, y les voy a pedir por favor a ustedes que me digan si es verdadera o si es falsa. Si a ustedes les parece que es verdadera, me levantan el pulgar, por favor, y si les parece que es falsa, me lo bajan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos con la primera afirmación. Aunque nunca hayamos sido compasivos, podemos aprender a hacerlo. Bien, gracias. Vamos con la segunda. Mostrarnos mansos cuando nos insultan es señal de cobardía. Gracias. Desquitarnos de una ofensa es inteligente. Bien, gracias. Bueno, mientras vayamos en el transcurso de la enseñanza se van a dar cuenta si respondieron bien o si respondieron mal. Ahora sí vamos a leer la porción de Primera de Pedro que nos toca hoy, capítulo 3, versículo 8 al 12, que dice así: En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, a fin de que hereden una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Domingos anteriores, Pedro ya venía dándonos consejos sobre cómo relacionarnos con los gobernantes, sobre cómo relacionarnos con los superiores en el trabajo y cómo relacionarnos entre los cónyuges. Ahora da 5 consejos sobre la relación entre los hermanos y un consejo para relacionarse con los hostiles de fuera. Comienza con cómo relacionarse con los consejos para relacionarnos con los hermanos, en el versículo 8. Y es lógico que empiece por ahí. Para Pedro es sumamente importante que las relaciones entre nosotros sean sanas y saludables, porque ¿cómo, cómo la iglesia va a poder ser luz para los de afuera si interiormente tiene oscuridad? Así que comienza o da cinco consejos. El primero es este: vivan en armonía los unos con los otros. El Señor no quiere que las relaciones entre nosotros se caractericen por la hostilidad, por la rivalidad y por las ofensas. Quiere que nuestro trato se caracterice más bien por la cordialidad, por la colaboración, por el respeto, la paz y la unidad. El Señor quiere que valoremos, que construyamos y que mantengamos la armonía. Nunca la iglesia va a poder dar testimonio convincente de la paz y las buenas relaciones con Dios si no las tiene internamente. Así que el primer consejo es: vivan en armonía los unos con los otros. El segundo es: compartan penas y alegrías. El Señor quiere que cuando nosotros veamos a algún hermano en una situación de mucho dolor o de mucha alegría, podamos ponernos, aunque sea un poquito, en sus zapatos, en su lugar, y sentir algo de lo que él está sintiendo. ¿Para qué? Para poder acompañarlo y hacernos presentes de alguna manera. ¿Mm? Pablo lo decía en estas palabras, perdón, lo decía en estas palabras. Él decía: alégrense con los que están alegres,
y lloren con los que lloran. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Ahí está. ¿Lo han podido ver? Es sintonía emocional y algún tipo de presencia. Del que está enfermo, de la familia del enfermo, del que está de luto, del que ha fracasado de alguna forma, del que ha perdido el trabajo, del que, bueno, y no solamente del que está pasando por una situación de dolor, como decíamos, sino también el que está pasando por una situación de mucha felicidad, el que se graduó, el que consiguió casa, el que tuvo un hijo, etcétera. Yo recuerdo que ya hace muchos años atrás, cuando con Miriam perdimos nuestros embarazos, nos hizo mucho bien que algunos compartieran de alguna forma nuestro dolor. Lo mismo, algunos años atrás, cuando falleció mi hermano, muchos se hicieron presentes para acompañarme. Y también nos hizo bien, por ejemplo, cuando pudimos terminar de construir esta casa, que muchos nos acompañaron en ese tiempo. Así que compartir penas y alegrías es sumamente importante para la iglesia. El tercer consejo que nos da Pedro es: practiquen el amor fraternal. El amor practicado es sumamente clave para los discípulos de Cristo. En realidad es lo que confirma que realmente lo somos. Juan en su primera carta decía: hermanos, no amen solamente de lengua, no, que el amor de ustedes no sea puro bla bla. Amen de hecho, en verdad. Y todos sabemos que practicar el amor es procurar para el hermano aquello bueno que necesita. Practicar el amor es procurar para el hermano aquello bueno que necesita. Si está necesitando ser escuchado, procurar escucharlo. Si está necesitando ánimo, procurárselo. Si está necesitando corrección, procurársela. Si está necesitando mercadería, comprársela, llevársela, acercársela. Así que practicar el amor fraternal también es muy importante dentro de la comunidad de la fe. Cuarto consejo de Pedro es: sean compasivos. La compasión es ese movimiento de las entrañas que nos empuja a ayudar a alguien, que nos mueve a ayudar al que está solo, que nos mueve a ayudar al que está caído, al que ha fracasado, al que está sufriendo. Jesucristo ciertamente muchas veces sintió este movimiento de las entrañas. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando vio a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, y el término o la expresión ahí es: las entrañas se le conmovieron. Y también cuando el leproso vino y le rogó que lo sanara, dice que sintió compasión. La iglesia también tiene que ser compasiva, tenemos que serlo los unos con los otros. Y el quinto consejo de Pedro es: sean humildes. No podemos llevarnos bien entre nosotros si nos creemos los más importantes, los más grandes, y creemos que los demás son poca cosa. Jesucristo es también en este punto el ejemplo supremo. Él existía en forma de Dios, pero dice Filipenses capítulo 2 que él tomó forma de siervo. Y también dice que, siendo el Señor y el Maestro, fue capaz de lavarles los pies a los discípulos. Así que también tenemos que ser humildes. Alguno de ustedes quizá está pensando o piensa en este momento: bueno, yo no sé si lo soy o no lo soy. Bueno, yo quisiera que te preguntara, lo primero que yo quisiera es que no te preguntaras si los demás están siendo así con vos, sino
si vos estás siendo así con los demás, si la iglesia te conoce en realidad como una persona presente en la necesidad de los demás, compasiva, amorosa y humilde. ¿Te conoce así la iglesia? Bueno, si la respuesta es no o no tanto, quiero que sepamos que todavía estamos a tiempo. Todas estas cosas que hemos visto se pueden desarrollar y adquirir. Y de hecho, debemos desarrollarlas y debemos adquirirlas. ¿Cómo se hace? Bueno, sin lugar a dudas se logra con el tiempo. No se hace de la noche a la mañana y como por arte de magia. Se logra con el tiempo. ¿Y cómo específicamente? Conociendo el corazón de Dios, contemplando el corazón del Hijo por la fe mientras leemos las Escrituras. Cuando nosotros leemos llenos de fe que el Señor tenía este corazón presente, compasivo, amoroso y humilde, nuestro corazón, por obra del Espíritu Santo, también va tomando esa misma forma. Vamos adquiriendo esa misma forma. No es tanto, si bien se necesita ensayo y ejercitación, aprovechar las oportunidades que nos salen en el día a día, en la cotidianidad, no es tanto un esfuerzo o una disciplina en la carne, con las fuerzas propias. Más bien es una fuerza casi espontánea que viene de contemplar el corazón del Señor. Probablemente otro está pensando, bueno, sí, Diego, yo he sido así, como hemos visto, con los creyentes más amigos, con los más allegados. Bueno, felicitaciones, está muy bien. Pero aquí Pedro no está hablando de ser así solamente con los creyentes más amigos. Ser, a ver, estar presente, ser humilde, ser compasivo con los más amigos, es algo, a ver, no es un distintivo característicamente cristiano. Lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer cualquier mundano, cualquier incrédulo, en función de la química que tiene con ellos. Aquí Pedro está diciendo que tenemos que ser así con la generalidad de la iglesia, no sobre la base de una amistad, sino sobre la base de la hermandad, en función simplemente de que compartimos el mismo Padre, el mismo Salvador, de que tenemos en común la misma salvación y la misma esperanza. Cuando yo veo al otro, aunque desconocido y diferente para mí, y veo a uno que fue también adoptado en la familia de Dios, entonces tengo que encontrar ahí una razón para estar presente, para ser compasivo, para ser amoroso, para ser humilde, para tener armonía. Muy bien. Leemos la última frase ahí. Se trata de ser así con todos los hermanos en función de que tenemos en común a Dios como Padre. Muy bien, hasta aquí los 5 consejos de Pedro sobre cómo relacionarnos con los hermanos. Vamos ahora con su consejo para relacionarnos con los hostiles de fuera. Eh, este consejo o mandamiento siempre ha venido bien, por supuesto, porque siempre ha habido personas que, ya sea porque somos cristianos o por alguna otra razón, nos han tratado un poco mal. Pero pienso que por este tiempo y de ahora en adelante va a ser cada día más necesario, más pertinente, porque los estados, las ideologías y las culturas cada vez se están volviendo más intolerantes con los cristianos y con sus creencias. Así que creo que de ahora en más vamos a tener que volver a este texto de Primera de Pedro más seguido y preocuparnos más de lo que antes estábamos. El primer consejo es: no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. O sea, respondamos con bien a los hostiles. Cuando alguien nos trate mal o nos haga alguna injusticia, ya sea por alguna razón que tenga que ver con la fe o por alguna otra razón, no tenemos que responder con la misma moneda, también con insultos,
también con malos tratos. En un principio nos parece que ese tipo de reacción es la más merecida o la más lógica, pero la verdad es la que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 20. Todo lo que hacemos movidos por la ira de Dios nunca resulta en algo que a los ojos de Dios sea justo. Perdón, nunca, movidos por, gracias Miriam, movidos por la ira. Nada de lo que hacemos movido por la bronca resulta en algo que a los ojos de Dios es justo. Todo lo contrario, en realidad lo empeora. Pedro dice, en lugar de reaccionar o responder, pagar con la misma moneda, bendigan. El Señor Jesucristo ya había enseñado esto. ¿Se acuerdan ustedes? Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Y Pablo, hoy ando mal con los nombres. Pablo enseña lo mismo, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Así que, queridos, cuando alguien nos trate mal o nos haga alguna injusticia, en vez de enfurecernos, debemos empezar a calmarnos. En vez de luchar, tenemos que ser pacificadores. En vez de perjudicar, tenemos que beneficiar. En vez de desear el mal, tenemos que pedir el bien. ¿Por qué nos pide Pedro semejante cosa? Bueno, él lo dice con estas palabras. Porque para esto fueron llamados. La razón para responder bien al hostil es que fuimos llamados para eso. Dios nos llamó, entre otras cosas, para que nosotros mostremos el corazón y el carácter de Jesús. Nos llamó para que nosotros dejemos ver algo de la gracia, de la paciencia y del perdón que tiene Jesús. Y no hay situación que haga esto más evidente que la injusticia. O sea, la situación en que nosotros podemos mostrar de la forma más convincente, más creíble, la paciencia, la gracia y el perdón de Jesús, es una situación de injusticia. A eso nos está llamando el Señor. Y Jesús realmente lo hizo. Dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Hermanos, Jesús le restauró la oreja que le habían cortado a uno de los que habían venido a arrestarlo. Jesús tuvo compasión del pueblo mientras lo llevaban camino del monte Calvario, del pueblo que lo estaba llevando, tuvo compasión de él. Jesús oró a favor de sus entregadores y de sus ejecutores mientras pendía de los clavos y mientras derramaba su propia sangre. Pablo hizo algo similar. Él dice, si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. ¡Wow! Así que, mis queridos, tenemos que responder con el bien al hostil de fuera, porque para eso nos ha llamado el Señor, para mostrar el corazón de Jesús en medio de situaciones injustas o dolorosas. ¿Y qué vamos a recibir
si tratamos así al hostil en el nombre de Jesús? Dice Pedro, a fin de que hereden una bendición. Vamos a recibir una bendición de Dios. Dios nos va a recompensar con una bendición. ¿Con cuál? No lo sabemos. Puede ser espiritual, puede ser de otro tipo. ¿Cuándo? Tampoco lo sabemos. Puede ser en esta vida, puede ser en la venidera. Lo cierto es que vamos a ser bendecidos por el Señor si en una situación de injusticia respondemos con bien al hostil. Y para hacer todo esto mucho más serio, Pedro cita una porción del Salmo 34, que dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, que se aparte del mal y haga el bien, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Lo que Pedro está diciendo aquí es, hermanos, Dios está muy atento y es muy justo con todo lo que ustedes hacen. Si ustedes quieren una bendición de Dios, bueno, respondan con bien al hostil. Pero si ustedes responden con la misma moneda al que los trata mal, entonces el rostro del Señor va a estar contra ustedes. Hasta aquí entonces el consejo de Pedro para que nos relacionemos con el hostil de afuera. Eh, Probablemente alguno de ustedes está diciendo, bueno, Diego, yo puedo estar de acuerdo con eso de no devolver mal por mal, de no hacer justicia por mano propia, de no pagar con la misma moneda, ponele. Pero eso de que tenemos que bendecir al que nos hostiga, al que nos hizo mal, eso de que tenemos que hacerle bien, a mí me parece un poco utópico, un poco ilusorio. Bueno, yo también lucho con esto, pero me doy cuenta de que que así de profunda es la transformación que el Señor quiere de nosotros. Transformación que es posible. Bueno, como lo vimos, el apóstol Pablo experimentaba estas cosas, fue transformado hasta este nivel. Es posible esta transformación, pero como dijimos en la primera parte, es posible siempre que pasando el tiempo nosotros cada día más conozcamos el corazón del Señor. Mientras más conozcamos día tras día, semana a semana, mes tras mes, el corazón benefactor, lleno de gracia y paciente de Jesús, nuestro corazón irá adquiriendo las mismas formas. Es posible llegar, según el Señor, a responder con bien a la hostil de afuera. Otro probablemente eh, está diciendo, bueno, Diego, pero en este tiempo nosotros tenemos una legislación, un sistema de derecho. ¿Puedo yo, cuando alguien me hace mal u obra justicia en mi contra, acudir a la autoridad correspondiente para que me defienda y me reivindique? Sí, ciertamente podemos ir a la autoridad para pedir que nos defienda. Si querés, podés hacerlo. Bueno, de hecho, el apóstol Pablo, cuando lo habían encarcelado injustamente por causa de la fe, acudió a las autoridades, apeló a ellas. Pero yo quisiera decirte que no lo hagas como por reflejo, que en cada situación injusta que tengas, lo pienses, lo pienses. Porque, porque en algunas injusticias, en especial si vienen de alguien que conoces, tal vez tengas una gran oportunidad de mostrar la gracia y la paciencia de Jesús y quieras aprovecharla, soportándola bien. Vamos a suponer que alguien que conoces se burla de vos, eh, te margina, te difama, te insulta, te escupe en el rostro, te rompe las plantas del frente,
te desparrama la basura en la vereda todos los días o, o te raya el auto, vamos a suponer. Y vos tal vez allí pienses en medio de esa situación, delante del Señor, esta es una buena oportunidad para mostrar de modo convincente el corazón de Jesús. La voy a aprovechar, soportando lo que me hace. No voy a acudir a la autoridad. No lo acusas con el profe, no acudís a tu superior para que te ayude, no haces la denuncia en la policía. Por supuesto, no estoy hablando de situaciones en que está en juego la integridad física. Lo que quiero decir, hermanos, es que pensemos cada situación, porque quizá algunas veces daremos más gloria a Dios soportando la injusticia con paciencia y gracia que buscando justicia para nosotros. En todo caso, por supuesto, esto queda librado a la conciencia de cada uno y a una decisión tomada en la presencia de Dios. Así que repasamos un poquito estas dos cosas que dijimos. Bendecir al hostil no es imposible, también se logra a medida que conocemos el corazón de Jesús. Y soportando algunas injusticias en el nombre del Señor, mostrarás su gracia y paciencia del modo más convincente y creíble. Si querés hacerlo, si querés glorificar al Señor así, podés aprovechar una oportunidad que tengas. Bueno, estos han sido el consejo para relacionarnos con los hermanos y el consejo para relacionarnos con el hostil de fuera. Quiera el Señor glorificarse haciendo de nosotros una comunidad que, aunque sea en el aislamiento, aunque sea algunas veces por teléfono o por otras vías, y más aún cuando esto pase, amén, Dios quiere hacer de nosotros una comunidad que refleje estos tratos, estas relaciones personales. Y también que cuando sea víctima de alguna injusticia o alguna situación difícil, pueda glorificar a Dios mostrando el corazón de Jesús. Señor, pedimos que así sea, que tu Espíritu nos ministres como iglesia para reflejar esta enseñanza, para conocer tu corazón e ir poniéndola en práctica cada día más. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.